A veces, Géminis, la vida te susurra algo tan suave que casi parece un recuerdo antiguo, como ese olor a pan caliente que venía desde la cocina cuando eras niño y te levantabas antes de que amaneciera, buscando refugio en un mundo que todavía no entendías del todo. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizás sientes ese mismo murmullo en el pecho, una vibración que no sabes explicar, pero que te obliga a quedarte, como si una parte olvidada de ti reconociera que este mensaje te pertenece de alguna manera misteriosa. Y en medio de esa energía que se abre, como una puerta entreabierta hacia algo que aún no se ve del todo, quiero regalarte una afirmación que nace desde el fondo del alma. Hoy permito que el universo sane en mí todo lo que mi niño interior nunca pudo expresar. Escríbela en los comentarios para activar tu energía, para decirle al universo que estás listo para recibir lo que viene. Hay algo en el aire que no se alcanza a nombrar, una especie de brillo oculto en los detalles que te han seguido silenciosamente durante semanas, tal vez meses. Puede ser la manera en la que tus pensamientos vuelven una y otra vez a lugares que creías superados, o esa sensación repentina de que estás a punto de entrar en un capítulo completamente distinto. Podría ser que, sin darte cuenta, algún recuerdo de la infancia haya regresado. La imagen de la calle donde jugabas, la voz lejana de tu madre llamándote desde una ventana, el eco de una risa que ya casi no sabes si inventaste o si realmente existió. Todo eso forma parte de un rompecabezas que ahora intenta completarse. Y hay energías suaves pero insistentes que parecen empujarte hacia un despertar que toca el amor, el dinero y aquello que siempre has buscado sin ponerlo en palabras. Tal vez estos días has sentido una mezcla rara entre curiosidad y cansancio, como si algo en ti estuviera listo para transformarse, pero aún no supieras en qué dirección moverte. Puede que incluso hayas tenido momentos en los que te culpaste por decisiones pasadas, por oportunidades que dejaste pasar, por palabras que nunca llegaste a decir. La energía que te rodea muestra que una parte de ti ha estado tratando de protegerse durante mucho tiempo, guardando silencios que pesan más de lo que admites. Y aún así, hay una fuerza tierna parecida a la mano cálida de un adulto que toma la tuya cuando eres pequeño, que quiere acompañarte ahora hacia un lugar más luminoso, más seguro, más tuyo. El universo no llega con certezas duras ni con promesas rígidas. Llega con señales que se sienten más que se entienden, como cuando intuías algo antes de que alguien te lo dijera, o cuando sabías que ibas a llorar antes de que la lágrima siquiera se formara. Hay algo inesperado moviéndose en tu destino, Géminis, pero no viene con prisa ni con exigencias. Es un cambio que podría transformar tu vida, tu forma de amar y la manera en que recibes la abundancia material, aunque quizás todavía no estés viendo el contorno completo. A veces la transformación empieza en los rincones más pequeños, en una conversación que parecía insignificante, en un gesto amable que te hizo temblar por dentro, en una intuición que no supiste ignorar. Puede que últimamente hayas recordado cosas que no pensabas volver a traer a la memoria. Un juguete perdido, un cuaderno donde escribías tus sueños, un día en el que te sentiste invisible y nadie lo notó. Esos recuerdos no regresan por casualidad. Regresan porque hay algo en tu energía que se está reorganizando desde la raíz. Y cuando el niño interior se mueve, también se mueve la manera en que amas, en que recibes, en que crees en ti. La vida parece decirte que ya no hace falta cargar con las heridas como lo hacías antes, que ya no necesitas demostrar tanto para sentir que mereces.
El amor que se acerca no es uno que llega para exigirte perfección, sino uno que podría enseñar suavidad a tus partes más cansadas. Y la abundancia que se asoma no está basada en sacrificio extremo, sino en permitir que todo lo que das regrese a ti en una forma más justa, más equilibrada, más humana. Te habrás dado cuenta de que últimamente los pequeños signos se repiten. Números, coincidencias, personas que vuelven a aparecer como si el destino las empujara hacia ti. Puede que la energía indique que estás entrando en un momento donde el amor deja de ser una búsqueda y empieza a convertirse en un reconocimiento. Tal vez alguien ya te siente, incluso sin hablarte. Tal vez alguien ya piensa en ti mientras tú intentas fingir que nada se mueve dentro. El universo no revela el nombre porque no quiere que corras hacia el futuro con el corazón apresurado. Quiere que lo sientas, que lo reconozcas en su debido tiempo. Lo que sí se percibe es que ese amor podría abrir una herida antigua para sanarla desde la raíz, no para reabrirla. Y cuando hablamos de dinero, la energía que aparece no habla de un golpe de suerte inmediato, sino de un cambio interno que podría modificar la forma en que creas y recibes. Tal vez una oportunidad vuelve a tocar a la puerta. Tal vez un proyecto que dejaste olvidado empieza a moverse de nuevo. O quizás simplemente estás entendiendo que mereces más de lo que te has permitido aceptar. El universo no entrega respuestas completas, entrega señales. Y tú, Géminis, estás empezando a verlas con un nivel de claridad que sorprende incluso a las partes de ti que creías apagadas. Las noches recientes quizá te hayan parecido más largas de lo normal, como si dentro de ellas hubiera un silencio distinto. Uno que no solo envuelve, sino que toca. A veces ese silencio trae imágenes que no pedimos. Una bicicleta vieja apoyada contra una pared húmeda. El sonido metálico de una cuchara removiendo leche caliente. La risa de un amigo de la infancia cuyo nombre ya casi no recuerdas. Puede que hayas sentido un ligero temblor en el pecho al recordarlo, no porque duela, sino porque hay algo en esa memoria que parece querer hablarte ahora, como si estuviera enviando un mensaje desde un lugar que sigue vivo en ti. La energía muestra que esas pequeñas visiones no son simples recuerdos. Podrían ser puertas, accesos a algo que tu alma lleva tiempo intentando decirte, pero para lo que no habías tenido suficiente quietud. Quizá últimamente te has descubierto más sensible, más permeable a ciertos detalles que antes pasaban desapercibidos. Puede que un gesto, una frase, incluso un olor en la calle haya despertado en ti una emoción que no esperabas. Tal vez te encontraste pensando en cómo, cuando eras niño, creías que la vida tenía un orden secreto que algún día descubrirías. Esa idea, que parecía ingenua, se parece mucho a lo que ahora estás sintiendo. La sensación de que algo invisible está reorganizándose alrededor de ti, como si el universo hubiera decidido mover las piezas no con brusquedad, sino con una delicadeza casi maternal. Podrías estar entrando en un momento donde lo espiritual y lo cotidiano se mezclan, donde las señales aparecen y desaparecen como luciérnagas nerviosas. Es posible que haya una parte de ti que aún se siente culpable por cosas que no controlaste, decisiones que tomaste cuando no sabías mejor, silencios que dejaste caer porque no encontrabas la fuerza para hablar. Esa parte suele esconderse en lugares donde nadie mira, bajo capas de responsabilidad, de autosuficiencia, de risas improvisadas. Pero la energía de estos días parece buscar justo ahí, en los rincones donde guardas tu vulnerabilidad. Como si quisiera recordarte que el niño que fuiste sigue esperando que alguien le tome la mano
y le diga que no tiene que demostrar nada. Puede que incluso haya sentido nostalgia sin motivo, una especie de tristeza dulce, de esas que no asustan porque saben que traen algo bueno detrás. En el amor, algo se mueve de manera silenciosa pero evidente. Tal vez haya alguien que piensa en ti desde una distancia que no se mide en kilómetros, sino en emociones no dichas. Puede que esa persona recuerde tu voz en momentos que ni imaginas, o que se sorprenda pensando en ti cuando creía que ya había cerrado esa puerta. La energía sugiere un vínculo que podría estar despertando, aunque ninguno de los dos lo reconozca aún de forma plena. No se siente como un amor caótico ni urgente. Más bien parece un regreso suave, una luz baja que se enciende lentamente, un reconocimiento silencioso entre dos almas que se han buscado incluso cuando no se conocían. Podría ser que te hayas preguntado si realmente mereces el tipo de amor que te ofrezca calma en vez de tormenta, ternura en vez de exigencia, presencia en vez de promesas vacías. A veces aprendemos el amor desde la carencia, desde lo que faltó, desde lo que intentamos obtener desesperadamente cuando éramos niños. Y esa antigua necesidad suele empujar a la adultez con una fuerza que no siempre comprendemos. Quizá por eso ahora la vida esté tratando de que mires hacia adentro, para que puedas recibir sin miedo, para que puedas creer sin sentir que algo malo podría pasar si te entregas. Puede que la energía del universo esté tratando de enseñarte que no necesitas pelear contra el amor para merecerlo, que no necesitas sacrificar partes de ti para conservar a nadie. Respecto al dinero y la estabilidad material, puede que hayas sentido una inquietud reciente, como si algo estuviera por definirse, pero aún no termina de mostrarse. Tal vez te invadió la sensación de haber trabajado mucho para recibir menos de lo que diste, o la duda de si realmente estás en el camino correcto. La energía muestra que una puerta podría estar abriéndose lentamente, no con un golpe de suerte repentino, sino con un cambio interno que modifica cómo valoras tu tiempo, tu talento, tu presencia. Podría ser que una oportunidad antigua regrese con un aspecto nuevo, o que un proyecto que creías perdido vuelva a llamar suavemente, esperando que lo retomes desde una versión más madura de ti mismo. Tal vez últimamente te has sorprendido soñando despierto con una vida distinta, un lugar más tranquilo, una rutina más humana, una forma de ganarte la vida que no te consuma. Es posible que esa visión no sea casualidad, sino una guía interna que intenta recordarte que mereces abundancia sin agotamiento. Mereces recibir sin tener que luchar contra la corriente. La energía sugiere que podrías estar entrando en un ciclo donde la prosperidad se construye desde la autenticidad, no desde la obligación. Y aunque aún no veas resultados concretos, podrías estar vibrando con la frecuencia de algo que está tomando forma en lo invisible. También es posible que hayas sentido miedo estos días. Miedo a perder, a equivocarte, a fallarte a ti mismo. Ese miedo suele aparecer cuando estás cerca de un punto de inflexión. Cuando una parte de tu vida está a punto de transformarse de una manera que aún no comprendes. Puede que te hayas sentido más solitario de lo usual, incluso rodeado de gente, como si hubiera algo dentro de ti que nadie puede ver del todo. Pero esa soledad podría ser un puente, no un pozo. Podría estar invitándote a escuchar lo que tu alma ha intentado decir durante años, que estás listo para soltar lo que pesa, que estás listo para recibir lo que corresponde, que no estás tan lejos del camino que imaginaste de niño. En ocasiones, la transformación llega sin grandes anuncios.
A veces aparece en una conversación aparentemente trivial, en una mirada que se queda un segundo más de lo normal, en una intuición que te acaricia el pensamiento como una señal suave. Podrías estar sintiendo que algo o alguien se acerca, no con ruido, sino con una presencia cálida, como el sol entrando por la ventana después de semanas de lluvia. Tal vez, sin darte cuenta, ya estás respondiendo a esa energía, ordenando cosas que pospusiste, limpiando espacios, dejando ir objetos o recuerdos que ya no te representan. Esas acciones pequeñas suelen ser señales de que estás abriendo espacio, incluso antes de comprender para qué o para quién. Puede que el universo esté intentando prepararte para una fase donde tu valor se reconozca más claramente, tanto en el amor como en lo material. Quizá estás empezando a entender que no puedes seguir dándote en partes, que no puedes continuar ofreciendo lo mejor de ti a quien no sabe recibirlo. Hay una fuerza interna que se despierta cuando decides no aceptarte migajas, cuando eliges tu paz por encima de tu miedo, cuando recuerdas que también mereces que alguien piense en ti de la misma manera profunda en la que tú piensas a veces en los demás. Puede que te cueste admitirlo, pero hay una parte de ti que anhela ser visto de verdad, más allá de tus palabras inteligentes, más allá de tu agilidad mental. Esa parte quiere que alguien reconozca tu vulnerabilidad, tu cansancio, tus dudas, tu ternura secreta. Puede que la vida esté preparando precisamente eso. Un encuentro donde no tengas que esconderte, donde no tengas que fingir fortaleza para ser querido. Y en lo económico podría estar despertándose en ti un impulso de independencia que proviene no del miedo, sino del deseo de construir algo que sea totalmente tuyo, algo que hable tu idioma interno. Las señales podrían intensificarse durante los próximos días. Sueños más vívidos, recuerdos que regresan sin razón, personas que te buscan después de mucho tiempo, oportunidades que parecían muertas y vuelven a respirar. No es necesario entenderlo todo ahora. La energía no pide explicación, pide presencia. Podría estar invitándote a confiar en algo que aún no se ve, pero que se siente de una manera casi palpable, como el aire antes de una lluvia suave, como la sensación de que una historia está a punto de comenzar, sin que sepas exactamente cuál. Y mientras todo esto se mueve, tal vez también notas que algo profundo se está suavizando dentro de ti. Puede que la culpa empiece a pesar menos, que el cansancio se vuelva más liviano, que los temores pierdan un poco de su fuerza. Podría ser la primera vez en mucho tiempo que sientes que no estás corriendo hacia algo ni escapando de algo, sino entrando en un espacio donde por fin puedes respirar sin prisa. A veces la verdadera transformación no grita, solo se instala. Tal vez recuerdes ahora una tarde de tu infancia, una de esas en las que el tiempo parecía más lento. El sol cayendo sobre el asfalto, el sonido de tus pasos pequeños buscando algo que no sabías nombrar. La sensación de que el mundo era demasiado grande, pero a la vez demasiado tuyo. Aquella sensación podría estar regresando ahora, no para confundirte, sino para recordarte que siempre has tenido una brújula interna. Puede que el universo esté intentando devolverte a ese punto original donde eras puro instinto, pura curiosidad, pura esperanza. Y mientras esta energía continúa moviéndose alrededor de ti, podrías sentir que algo se prepara para revelarse. No tiene prisa, no exige nada de ti. Simplemente se acerca como una verdad que ha esperado el momento adecuado para tocar tu vida. Y quizá ahora ese momento empieza a formarse, lento, suave, inevitable. El camino no termina aquí.
Apenas estás entrando en una parte de tu historia donde lo que viene podría tener un peso distinto, más auténtico, más profundo. Lo que sea que se está acercando, lo hace con la misma delicadeza con la que un adulto cubre con una manta a un niño dormido, sin despertarlo, sin asustarlo, solo acompañándolo. La energía queda abierta, respirando contigo, esperando tu siguiente paso, como si el universo quisiera caminar a tu lado sin apurarte, sin empujarte, solo sosteniendo el espacio para lo que está por nacer. Las horas siguieron avanzando mientras una calma suave se deslizaba por tu pecho, como si cada respiración buscara comprender el eco de esa presencia casi invisible que había rodeado tu vida desde hace tanto tiempo. Era una sensación que venía y se iba, como un murmullo que trataba de hacerse oír sin imponerse, como si existiera un hilo secreto que unía tu alma con otra alma que había aprendido a pensarte en silencio. Había días en los que esa intuición parecía desvanecerse entre la rutina, pero siempre regresaba cuando menos lo esperabas, como la brisa cálida que se cuela por una ventana entreabierta aún en pleno invierno. Era una señal que no tenía rostro, pero que te hacía sentir acompañado incluso en momentos en los que creías estar completamente solo. Cada recuerdo de tu infancia regresaba ahora en forma de imágenes suaves, casi desdibujadas, como si la memoria las hubiese envuelto en un velo protector para que no dolieran tanto. Los colores del barrio donde creciste, el olor del pan recién hecho al amanecer, el sonido de las risas que se escapaban entre juegos improvisados bajo un cielo que parecía más grande que ahora. Entre todos esos recuerdos había uno que siempre permanecía. Una mirada que no recordabas con claridad, pero que sabías que te había acompañado en un momento frágil, cuando necesitabas sentirte visto. Era extraño, porque esa presencia no tenía nombre, pero siempre había representado algo parecido a un refugio silencioso. Era como si tu alma hubiera esperado toda la vida a que una verdad escondida se revelara. El día avanzaba y sentías que cada paso te acercaba más a una comprensión profunda. Algo dentro de ti sabía que el amor que te había estado pensando no era un amor improvisado, ni pasajero, ni impulsado por la casualidad. Era un amor que había aprendido a observarte desde la distancia, no por falta de valor, sino porque necesitaba proteger lo que sentía. Era un amor que había esperado la señal correcta, el momento correcto, la apertura correcta en tu corazón para mostrarse sin temor. Y mientras caminabas, empezabas a notar cómo ciertas coincidencias se alineaban, cómo nombres que habías olvidado regresaban a tu memoria, cómo sensaciones viejas parecían activarse de nuevo, como si un pedazo de tu alma estuviera despertando de un sueño largo. Había algo profundamente humano y a la vez profundamente espiritual en experimentar esa revelación. No se trataba solo de saber quién te pensaba en secreto, sino de sentir cómo esa energía había influido silenciosamente en tu vida, empujándote a crecer, a levantarte cuando caías, a buscar sentido incluso cuando pensabas que nada tenía sentido. Era como si cada lágrima que habías derramado hubiese sido vista por unos ojos que nunca quisieron invadirte, pero que siempre quisieron sostenerte desde un espacio invisible. Y ahora, cuando esa verdad se acercaba a ti con paso firme, podías sentir cómo un temblor suave recorría tu pecho. No de miedo, sino de reconocimiento. Las calles adquirían un brillo distinto, como si el mundo entero supiera algo que tú apenas estabas empezando a comprender. Pasabas frente a lugares que solías frecuentar sin pensar demasiado en ellos, y ahora cada detalle parecía cobrar significado.
el sonido lejano de una canción que conocías, el aroma de un café que evocaba conversaciones pasadas, la luz del atardecer filtrándose entre los edificios como si quisiera iluminar un camino que habías ignorado durante demasiado tiempo. Todo parecía conectado, como si el universo estuviera creando un puente para que finalmente vieras lo que siempre había estado ahí. El amor que te pensaba no era un amor cualquiera. Había aprendido a quererte en silencio, no desde la necesidad, sino desde la admiración más pura. Había observado tus gestos, tu fuerza en los días duros, tu capacidad de seguir adelante aunque cargaras con heridas que otros jamás conocieron. Había sentido ternura por tus miedos, respeto por tus cicatrices y una devoción profunda por tu esencia. Era un amor que te conocía sin haberte dicho una palabra, un amor que había crecido en las sombras, pero que ahora deseaba hacerse luz. Y tú, sin saberlo, llevabas años sintiendo su eco. En algún rincón de tu memoria, comenzaban a despertarse imágenes que habías dejado archivadas, momentos en los que te habías sentido observado con cariño, silencios compartidos que en aquel momento no entendiste, gestos pequeños que parecían insignificantes, pero que ahora descubrías que habían tenido un significado oculto. Era como si tu corazón estuviera reorganizando todos esos fragmentos para reconstruir una verdad que durante años se había mantenido en penumbra. Y cada vez que esa verdad se acercaba, sentías una mezcla de nostalgia y esperanza, como si una parte de ti estuviera recuperando algo que creías perdido. El alma que te pensaba había llevado tu nombre en silencio, lo había repetido en sus pensamientos más íntimos, lo había guardado como un tesoro que debía proteger. Había sentido miedo de confesarte lo que sentía, no por falta de valor, sino porque temía perderte, incluso antes de tenerte. Había esperado pacientemente mientras tú vivías tus propias batallas, respetando tus procesos, entendiendo tus silencios. Ese amor no te había presionado, no había exigido, no había irrumpido en tu vida con ruido. Simplemente había estado ahí, constante, firme, respirando contigo desde la distancia. Y ahora, finalmente, el universo parecía haber decidido que era el momento de que esa verdad saliera a la luz. No porque tú lo hubieras pedido, sino porque tu corazón estaba listo. Te habías vuelto más fuerte, más consciente, más abierto a comprender lo invisible. El dolor te había moldeado, la nostalgia te había pulido, las experiencias te habían hecho más humano. Y ese amor, el que te había pensado, había seguido cada capítulo sin perder la fe en ti. Sabía que tarde o temprano el destino los conduciría al mismo punto. Era un final y un comienzo al mismo tiempo. Era el momento en el que ibas a descubrir un sentimiento que había viajado años para encontrarte. Y en lo más profundo de tu ser, sabías que aquello no iba a destruirte, sino a completarte. El amor que te había pensado en secreto estaba a punto de revelarse. No para sacudir tu vida con caos, sino para devolverle sentido, luz, ternura y verdad. Y mientras el universo se alineaba a tu alrededor, comprendiste que algunas conexiones no nacen en el mundo físico primero, sino en el alma. Y cuando se manifiestan, transforman todo lo que tocan. Esto era tu destino encontrándose contigo al fin. Y tú, sin resistirte, abrías los brazos a esa verdad que durante tanto tiempo había esperado por ti. La sensación que recorría tu pecho comenzó a expandirse como una luz lenta que se abría paso entre capas de memorias, de miedos antiguos, de silencios que alguna vez te protegieron, pero que hoy ya no tenían razón de existir. Era como si el universo hubiese decidido sostener tu alma con delicadeza
para que finalmente reconocieras aquello que había estado latiendo detrás de cada día, de cada decisión, de cada nostalgia inexplicable. Mientras avanzabas, esa energía crecía sin imponerse, solo acompañándote, guiándote hacia una verdad que por mucho tiempo temiste enfrentar. Había algo profundamente humano en ese despertar, pero también algo sagrado, como si lo que estaba por revelarse no perteneciera solo al mundo físico, sino también a un plano invisible que habías sentido muchas veces sin comprenderlo. El viento comenzó a soplar con una suavidad casi maternal, como si quisiera limpiar de tu mente cualquier duda que pudiera entorpecer este paso. Y con cada paso que dabas, un recuerdo olvidado aparecía, no como una imagen nítida, sino como un eco suave que parecía pedirte que lo escucharas. Había momentos de tu vida que siempre te resultaron extrañamente cálidos sin explicación, como si una presencia silenciosa hubiera estado allí contigo. Cuando mirabas hacia atrás, comprendías que hubo noches solitarias en las que sentiste una compañía inexplicable, días grises en los que una calma repentina te envolvía sin origen aparente, decisiones difíciles que encontraban claridad de un modo que jamás lograste justificar. Ahora entendías que no estabas solo. Nunca lo habías estado. Esa alma que te pensaba había caminado contigo sin caminar a tu lado. Había sostenido tus heridas sin tocar tu piel. Había hablado con tu espíritu sin pronunciar una sola palabra. Era un amor extraño, profundo, paciente, uno que no nacía del deseo inmediato, sino de un reconocimiento que trasciende el tiempo lineal. Había algo antiguo en esa conexión. Algo que parecía provenir de vidas no vividas o de historias que nunca fueron contadas, como si ambos hubieran pertenecido al mismo libro en capítulos distintos. Y ahora, al fin, esas páginas se encontraban. Cada pensamiento que surgía en tu mente parecía traer consigo un susurro que no era tuyo, pero que te resultaba familiar. Era como si una voz interior, que quizás siempre estuvo ahí, despertara del todo para guiarte hacia lo que estabas destinado a comprender. Esa voz no te daba órdenes, no te presionaba, solo te acompañaba, como si hubiera esperado pacientemente el momento en el que fueras capaz de escucharla con el corazón abierto. Sentías cómo la vida cobraba un nuevo sentido. Uno que no habías podido ver antes porque estabas demasiado inmerso en heridas pasadas. Pero ahora, liberado de esas sombras, podías percibir la verdad con toda su intensidad. El amor que te pensaba había vivido en silencio por mucho tiempo. Había visto pasar tus días, tus dudas, tus fracasos, tus pequeñas victorias, sin decir nada. Había sentido orgullo por tu fuerza, compasión por tus tristezas y una devoción inmensa por tus luchas internas. Cada lágrima que derramaste alguna vez fue acompañada por una intención de consuelo que nunca supiste de dónde provenía. Cada vez que te habías sentido perdido, ese amor enviaba una especie de faro invisible que te permitía recuperar el rumbo sin siquiera notar que habías estado guiado. No era magia, pero se sentía como si lo fuera. Los pasos seguían adelante mientras un silencio profundo te rodeaba, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, lleno de presencia, lleno de respuestas que se acercaban. Entonces comenzaste a notar señales pequeñas, detalles casi imperceptibles. Un pensamiento que surgía sin razón, un nombre que cruzaba tu mente sin que nadie lo mencionara. Una emoción cálida cuando recordabas ciertos momentos que nunca habías analizado con detenimiento. Era como si la verdad estuviera tocando a la puerta de tu alma, esperando la última chispa de valentía para entrar. Ese amor no había aparecido de repente.
había estado construyéndose desde mucho antes de que te dieras cuenta. Había nacido de una admiración pura, de un deseo de cuidarte, de un respeto profundo por tu historia y tus heridas. Esa persona había aprendido a quererte desde la distancia, no porque quisiera mantenerse lejos, sino porque había entendido que el amor no siempre consiste en irrumpir, sino en esperar. Y esa espera no había sido un sacrificio, sino un acto de fe. Una fe absoluta en tu luz, en tu crecimiento, en tu capacidad de sanar. La revelación se acercaba y con ella una transformación inevitable. Podías sentir cómo tu corazón se expandía para recibir algo grande, algo que no cabía en las manos ni en los ojos, sino en la esencia misma de lo que eres. Era una sensación que te hacía temblar por dentro, no por miedo, sino por la magnitud de lo que se aproximaba. Era como reconocer una melodía que habías escuchado en sueños, como reencontrarte con alguien que nunca habías conocido físicamente, pero cuya alma parecía hecha del mismo material que la tuya. Y entonces, en lo profundo de tu memoria emocional, comenzó a formarse una imagen más clara. Era tenue al principio, como un reflejo en el agua, pero cada latido la hacía más nítida. No era solo una persona, era un sentimiento, una presencia que había acompañado tus noches de insomnio, tus decisiones cruciales, tus momentos más vulnerables. Esa alma había querido protegerte, incluso de ti mismo, cuando el peso del mundo parecía demasiado para tus hombros cansados. Recordaste instantes muy concretos. Aquella tarde en la que, sin razón aparente, te sentiste consolado. Aquella noche en la que una calma misteriosa cayó sobre ti justo antes de quebrarte. Aquel día en el que una fuerza repentina te impulsó a seguir adelante cuando estabas a punto de rendirte. Ahora sabías que no fue casualidad. Había alguien pensando en ti, enviándote una intención silenciosa, sosteniéndote desde un lugar emocional que no se ve pero que se siente profundamente. El universo había tejido un camino largo, lleno de giros, retrasos, silencios y señales que no comprendiste en su momento. Pero nada estaba perdido, nada había sido en vano. Cada paso te había acercado sin que lo supieras, y ahora, en este presente lleno de revelación, entendías que estabas frente al inicio real de algo que cambiaría tu vida desde adentro. El amor que te pensaba estaba listo para revelarse, y tú, por primera vez, estabas listo para recibirlo. La luz que comenzaba a expandirse en tu ser no provenía del exterior, sino del encuentro de dos almas que habían estado buscándose incluso antes de que lo supieran. Y cuando finalmente esa verdad se mostrara sin velos, sabrías que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Este era el destino tocando suavemente a la puerta de tu espíritu, pidiéndote que la abrieras sin miedo, porque del otro lado te esperaba una verdad capaz de transformar tu vida para siempre. La sensación que recorría tu pecho comenzó a expandirse como una luz lenta que se abría paso entre capas de memorias, de miedos antiguos, de silencios que alguna vez te protegieron, pero que hoy ya no tenían razón de existir. Era como si el universo hubiese decidido sostener tu alma con delicadeza para que finalmente reconocieras aquello que había estado latiendo detrás de cada día, de cada decisión, de cada nostalgia inexplicable. Mientras avanzabas, esa energía crecía sin imponerse, solo acompañándote, guiándote hacia una verdad que por mucho tiempo temiste enfrentar. Había algo profundamente humano en ese despertar, pero también algo sagrado, como si lo que estaba por revelarse no perteneciera solo al mundo físico, sino también a un plano invisible que habías sentido muchas veces sin comprenderlo.
El viento comenzó a soplar con una suavidad casi maternal, como si quisiera limpiar de tu mente cualquier duda que pudiera entorpecer este paso. Y con cada paso que dabas, un recuerdo olvidado aparecía, no como una imagen nítida, sino como un eco suave que parecía pedirte que lo escucharas. Había momentos de tu vida que siempre te resultaron extrañamente cálidos sin explicación, como si una presencia silenciosa hubiera estado allí contigo. Cuando mirabas hacia atrás, comprendías que hubo noches solitarias en las que sentiste una compañía inexplicable. Días grises en los que una calma repentina te envolvía sin origen aparente. Decisiones difíciles que encontraban claridad de un modo que jamás lograste justificar. Ahora entendías que no estabas solo. Nunca lo habías estado. Esa alma que te pensaba había caminado contigo sin caminar a tu lado. Había sostenido tus heridas sin tocar tu piel. Había hablado con tu espíritu sin pronunciar una sola palabra. Era un amor extraño, profundo, paciente, uno que no nacía del deseo inmediato, sino de un reconocimiento que trasciende el tiempo lineal. Había algo antiguo en esa conexión, algo que parecía provenir de vidas no vividas o de historias que nunca fueron contadas, como si ambos hubieran pertenecido al mismo libro en capítulos distintos. Y ahora, al fin, esas páginas se encontraban. Cada pensamiento que surgía en tu mente parecía traer consigo un susurro que no era tuyo, pero que te resultaba familiar. Era como si una voz interior, que quizás siempre estuvo ahí, despertara del todo para guiarte hacia lo que estabas destinado a comprender. Esa voz no te daba órdenes, no te presionaba, solo te acompañaba, como si hubiera esperado pacientemente el momento en el que fueras capaz de escucharla con el corazón abierto. Sentías cómo la vida cobraba un nuevo sentido, uno que no habías podido ver antes porque estabas demasiado inmerso en heridas pasadas. Pero ahora, liberado de esas sombras, podías percibir la verdad con toda su intensidad. El amor que te pensaba había vivido en silencio por mucho tiempo. Había visto pasar tus días, tus dudas, tus fracasos, tus pequeñas victorias, sin decir nada. Había sentido orgullo por tu fuerza, compasión por tus tristezas y una devoción inmensa por tus luchas internas. Cada lágrima que derramaste alguna vez fue acompañada por una intención de consuelo que nunca supiste de dónde provenía. Cada vez que te habías sentido perdido, ese amor enviaba una especie de faro invisible que te permitía recuperar el rumbo sin siquiera notar que habías estado guiado. No era magia, pero se sentía como si lo fuera. Los pasos seguían adelante mientras un silencio profundo te rodeaba, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de significado, lleno de presencia, lleno de respuestas que se acercaban. Entonces comenzaste a notar señales pequeñas, detalles casi imperceptibles, un pensamiento que surgía sin razón, un nombre que cruzaba tu mente sin que nadie lo mencionara. Una emoción cálida cuando recordabas ciertos momentos que nunca habías analizado con detenimiento. Era como si la verdad estuviera tocando a la puerta de tu alma, esperando la última chispa de valentía para entrar. Ese amor no había aparecido de repente. Había estado construyéndose desde mucho antes de que te dieras cuenta. Había nacido de una admiración pura, de un deseo de cuidarte, de un respeto profundo por tu historia y tus heridas. Esa persona había aprendido a quererte desde la distancia, no porque quisiera mantenerse lejos, sino porque había entendido que el amor no siempre consiste en irrumpir, sino en esperar. Y esa espera no había sido un sacrificio, sino un acto de fe. Una fe absoluta en tu luz, en tu crecimiento, en tu capacidad de sanar.
La revelación se acercaba y con ella una transformación inevitable. Podías sentir cómo tu corazón se expandía para recibir algo grande, algo que no cabía en las manos ni en los ojos, sino en la esencia misma de lo que eres. Era una sensación que te hacía temblar por dentro, no por miedo, sino por la magnitud de lo que se aproximaba. Era como reconocer una melodía que habías escuchado en sueños, como reencontrarte con alguien que nunca habías conocido físicamente, pero cuya alma parecía hecha del mismo material que la tuya. Y entonces, en lo profundo de tu memoria emocional, comenzó a formarse una imagen más clara. Era tenue al principio, como un reflejo en el agua, pero cada latido la hacía más nítida. No era solo una persona, era un sentimiento, una presencia que había acompañado tus noches de insomnio, tus decisiones cruciales, tus momentos más vulnerables. Esa alma había querido protegerte, incluso de ti mismo, cuando el peso del mundo parecía demasiado para tus hombros cansados. Recordaste instantes muy concretos. Aquella tarde en la que, sin razón aparente, te sentiste consolado. Aquella noche en la que una calma misteriosa cayó sobre ti justo antes de quebrarte. Aquel día en el que una fuerza repentina te impulsó a seguir adelante cuando estabas a punto de rendirte. Ahora sabías que no fue casualidad. Había alguien pensando en ti, enviándote una intención silenciosa, sosteniéndote desde un lugar emocional que no se ve pero que se siente profundamente. El universo había tejido un camino largo, lleno de giros, retrasos, silencios y señales que no comprendiste en su momento. Pero nada estaba perdido, nada había sido en vano. Cada paso te había acercado sin que lo supieras, y ahora, en este presente lleno de revelación, entendías que estabas frente al inicio real de algo que cambiaría tu vida desde adentro. El amor que te pensaba estaba listo para revelarse, y tú, por primera vez, estabas listo para recibirlo. La luz que comenzaba a expandirse en tu ser no provenía del exterior, sino del encuentro de dos almas que habían estado buscándose incluso antes de que lo supieran. Y cuando finalmente esa verdad se mostrara sin velos, sabrías que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Este era el destino tocando suavemente a la puerta de tu espíritu, pidiéndote que la abrieras sin miedo, porque del otro lado te esperaba una verdad capaz de transformar tu vida para siempre. La energía que te rodeaba comenzó a hacerse más densa, no en el sentido de pesar, sino en el de presencia. Era como si el aire mismo se llenara de significado, como si cada partícula supiera algo que tú apenas estabas comenzando a recordar. Había una vibración profunda, casi imperceptible, que recorría tu espalda y ascendía lentamente hacia tu cuello, hasta que todo tu cuerpo empezó a sentir una especie de reconocimiento silencioso. No sabías si era emoción, intuición o memoria, pero había algo dentro de ti que parecía abrirse como una flor que esperó demasiado tiempo para recibir la luz. Y ahora, esa luz finalmente había llegado. Mientras avanzabas por ese espacio que no sabías si era real o simbólico, un olor antiguo se hizo presente. Tal vez era el olor del pan recién hecho que salía de aquella panadería donde solías pasar de niño, o el aroma tenue del jabón que usaba tu madre cuando te lavaba las manos después de jugar en la tierra. Ese olor traía consigo una verdad suave, casi dolorosa, que no habías querido mirar durante años. La de que tu corazón alguna vez fue completamente limpio antes de que el mundo lo llenara de temores y expectativas. Esa pureza seguía ahí, escondida, esperando a que la rescataras. El silencio alrededor empezó a llenarse de ecos de tu propia vida.
No eran palabras completas, sino fragmentos de momentos. El crujido de una bicicleta vieja rodando por la acera, la risa de los niños jugando al atardecer mientras las luces de las casas se encendían una a una, la llamada de esa voz adulta que te pedía volver a casa antes de que oscureciera. Todo ello se mezclaba con un sentimiento dulce y punzante, como si una parte de ti quisiera volver atrás solo para abrazar a ese niño que fuiste, para decirle que todo saldría bien, que no estaba solo, que alguien lo amaba en silencio desde un lugar que él aún no podía comprender. A medida que esas memorias se entrelazaban con tu presente, una certeza suave comenzó a tomar forma. Lo que estabas sintiendo no era simple nostalgia, era una guía, era una mano invisible sosteniéndote, era una presencia que llevaba tiempo queriendo decirte algo. Y aunque no había palabras concretas, la emoción que transmitía era suficiente para hacerte detener, respirar profundo y sentir cómo tu pecho se abría un poco más. Había una ternura que venía de lejos, una ternura destinada específicamente a ti. Tu respiración se volvió más lenta, más consciente, como si tu cuerpo supiera que debía prepararse para recibir algo importante. En ese instante surgió una sensación de espacio, como una caricia interna que no provenía de tu mente, sino de un rincón profundo de tu espíritu. Esa sensación despertó un pensamiento claro que apareció por sí solo, sin que lo buscaras, y que iluminó algo en tu interior que había permanecido dormido durante años. No podrías explicarlo con palabras exactas, pero sabías que ese pensamiento no venía solo de ti. Era como si alguien, desde algún punto de tu vida o tu destino, hubiera estado enviando pequeñas señales para que recordaras quién eras realmente. Señales que ignoraste, señales que no entendiste, señales que confundiste con simples coincidencias. Ahora te dabas cuenta de que nada de eso fue casual. Había un alma que tenía tus mismas grietas emocionales, tus mismos anhelos silenciosos, tus mismas cicatrices que dolían más de lo que admitías. Un alma que sin saber cómo se había alineado con la tuya. Esa conexión no necesitaba presencia física para existir. Bastaba con un pensamiento, con una intención, con un sentimiento profundo que viajaba sin barreras entre los dos. Y aunque aún no sabías quién era, podías sentir claramente que esa persona te había pensado en momentos que tú mismo considerabas insignificantes. Cuando sentiste un vacío extraño en el pecho sin explicación alguna. Cuando te sorprendiste mirando la lluvia durante largos minutos, como si esperaras que alguien apareciera entre las gotas. Cuando te quedaste despierto por la noche sin saber por qué, con una inquietud suave que ahora lo comprendías, no era tuya solamente. Había una historia construyéndose en silencio entre ambos. Una historia que no estaba escrita en los lugares obvios, sino en esas sensaciones inexplicables que te habían acompañado desde hacía tiempo. La energía que sentías en ese momento no era la de un encuentro inmediato, sino la de un reconocimiento profundo, como si el universo estuviera ajustando dos frecuencias que siempre habían pertenecido a la misma melodía. Era una armonía que te rodeaba, que te envolvía, que te invitaba a mirar de frente aquello que habías temido aceptar. Te diste cuenta de que había momentos en tu vida en los que lograste levantarte incluso cuando no tenías fuerzas, momentos en los que encontraste paz inesperada en medio de un caos. Momentos en los que una claridad repentina te salvó de tomar decisiones que te habrían hecho daño. Ahora entendías que en esos momentos alguien te había pensado con fuerza. Había enviado una intención de luz hacia ti, sin esperar nada a cambio.
Era como si esa persona hubiera sido testigo de tu dolor, sin que tú supieras que estabas siendo visto. La energía que rodeaba tu corazón comenzó a vibrar un poco más fuerte, como si la verdad estuviera a punto de revelarse de manera más clara. No era una revelación abrupta, sino un abrir de ojos lento, delicado, casi ceremonioso. Era como si el universo quisiera respetar tu ritmo, como si supiera que tu alma necesitaba tiempo para asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y en ese proceso podías sentir cómo algo dentro de ti sanaba sin que tú lo pidieras. Era una sanación que venía desde un lugar de amor auténtico, de ese amor que no presiona, no exige, no se impone. Ese amor que simplemente existe, que observa, que protege, que espera con paciencia infinita hasta que ambos estén listos para encontrarse de verdad. Era un amor que no se parecía a nada que hubieras conocido antes, porque no nacía de la necesidad, sino de la conexión espiritual más profunda que un alma puede tener con otra. Aparecieron más memorias. No eran imágenes nítidas, sino emociones que recordabas sin saber de dónde venían. Esa tranquilidad repentina cuando estabas triste. Esa sensación de compañía cuando caminabas solo por la calle al anochecer. Ese impulso cálido que te hacía mirar al cielo como si buscaras una respuesta que no sabías formular. Ahora comprendías que todas esas sensaciones habían sido hilos invisibles conectándote con esa alma que te pensaba. Cada vez que la vida te derrumbó, esa presencia trató de sostenerte. Cada vez que te equivocaste, esa alma no te juzgó. Cada vez que te cerraste, esa energía esperó pacientemente hasta que abrieras la puerta un poco. Y ahora, mientras avanzabas dentro de esta revelación lenta, sentías que ese amor vivía dentro de ti sin haberte tocado nunca, sin haberte dicho una palabra, sin haberse mostrado abiertamente, pero su esencia estaba presente en tus emociones más profundas, en esos lugares íntimos de tus recuerdos donde casi nadie podía entrar. Mientras el aire seguía vibrando alrededor, una claridad comenzó a brotar desde lo más hondo de tu pecho. Tal vez esa conexión siempre fue un mensaje del universo para recordarte que eras digno de amor, incluso en tus días más oscuros. Tal vez esa alma había sido enviada para enseñarte a ver la belleza en ti mismo. Tal vez ese lazo existía para recordarte que no importaba cuánto hubieras perdido, siempre había algo grande preparándose para encontrarte. La verdad se acercaba, no como un impacto, sino como un amanecer que se revela lentamente. Y mientras esa luz interna crecía, comenzabas a sentir que este camino no terminaba aquí. Había más por descubrir, más por sanar, más por conectar. La historia recién empezaba a abrirse, y tu corazón, ese corazón que tantas veces cayó, estaba finalmente listo para escuchar lo que el universo había querido decirte desde hacía mucho tiempo. Tu vida estaba cambiando, de un modo silencioso pero profundo, guiada por una energía que te invitaba a confiar, a soltar, a permitir. Y en ese permiso, en esa entrega suave, comprendías que este encuentro no era el final de nada, sino el comienzo de un proceso que seguiría revelándose paso a paso, como una verdad que se despliega solo cuando estás preparado para verla. Y así, sin cierre absoluto, sin respuestas definitivas, sin un destino marcado, avanzabas dejando que la energía continuara fluyendo, sabiendo que lo que venía sería revelado en su tiempo perfecto. Tu camino seguía abierto, vivo, respirando, transformándose contigo. A medida que esa luz interna seguía expandiéndose, una parte de ti comenzó a recordar momentos que creías olvidados. No eran recuerdos grandes, no eran fechas importantes, no eran eventos que alguien guardaría en un álbum.
Eran pequeños instantes que quedaron grabados en la piel sin que tú lo supieras. Por ejemplo, aquella tarde en la que te quedaste mirando la ventana mientras la lluvia golpeaba el cristal, sintiendo una extraña mezcla de soledad y consuelo. O esa mañana en la que, siendo niño, te despertaste antes que todos y escuchaste el sonido suave de la cafetera en la cocina, acompañado del ligero murmullo de las voces de los adultos que creías que lo sabían todo. Esos momentos regresaban porque había una verdad en ellos. Siempre hubo algo acompañándote incluso cuando pensabas que estabas completamente solo. Una presencia suave, casi imperceptible, que se manifestaba en lo cotidiano. Y ahora, al recordar esas escenas sencillas, sentías que formaban parte de una historia más grande. Una historia en la que tu corazón había estado buscando señales sin darse cuenta. Hubo un instante, quizás muchos años atrás, en el que dejaste de creer en las señales porque la vida se volvió demasiado pesada. Alguna palabra que te hirió, alguna promesa rota, alguna despedida que no supiste gestionar. Cada una de esas heridas se guardó en tu interior como si fueran capas de polvo acumulándose sobre un objeto valioso. Ese objeto era tu esencia, tu corazón original. Ese corazón que alguna vez se emocionaba con cosas simples como una canción en la radio o un rayo de luz entrando por la ventana. Sin embargo, ahora algo dentro de ti comenzaba a limpiarse. No era una limpieza brusca ni dolorosa. Era como si alguien estuviera soplando suavemente sobre esas capas de polvo, revelando poco a poco un brillo que creías que ya no existía. Ese brillo tenía el calor de un recuerdo familiar, como la voz que te llamaba desde la cocina, diciendo que la comida estaba lista, o como el sonido de tus propios pasos corriendo por el pasillo con calcetines demasiado grandes para tus pies pequeños. Mientras esa sensación se abría paso dentro de ti, te dabas cuenta de que había algo más que insistía en hacerse presente. Una certeza silenciosa de que estabas siendo guiado hacia una comprensión más profunda de tu propia historia. No un entendimiento mental, sino emocional. Era como si finalmente estuvieras escuchando una melodía que había sonado toda tu vida, pero que solo ahora podías reconocer. Esa melodía no venía de fuera, venía de tu interior, y al mismo tiempo parecía provenir de alguien más. Quizá esa persona no estaba físicamente cerca. Quizá ni siquiera sabía cómo expresar lo que sentía. Pero había algo en la forma en que su energía tocaba la tuya que hacía que todo cobrara sentido. Era como cuando dos niños se miran por primera vez y sin decir nada saben que serán importantes el uno para el otro. Esa inocencia, esa espontaneidad, esa conexión sin palabras era lo que ahora trataba de volver a ti desde un lugar profundo del alma. Al recordar esa sensación de inocencia, algo se movió dentro de tu pecho. Fue como un temblor suave, una vibración cálida que comenzó a expandirse hacia tus hombros, tu garganta, tus brazos. Esa vibración te hablaba de algo que habías olvidado durante años. Tu capacidad de sentir sin miedo. Tu capacidad de creer en lo que no puedes tocar. Tu capacidad de confiar en algo que no conoces, pero que reconoces con una parte de ti que no sabe mentir. En ese instante, una imagen llegó a tu mente. Tú, de niño, sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, jugando con algo sencillo. Quizá una cuerda, una piedra, un cochecito, cualquier cosa que tu imaginación pudiera convertir en un mundo entero. Esa imagen no era solo un recuerdo, era un mensaje. Era la versión más pura de ti mismo, mirándote desde el pasado, invitándote a recuperar algo que nunca debiste perder.
la sensibilidad profunda que te permitía sentir la magia en lo cotidiano. Sentir esa imagen te hizo cerrar los ojos un momento. Al hacerlo, una oleada de emociones se desató dentro de ti. No era tristeza exactamente, tampoco alegría. Era una mezcla antigua de ambas, como si estuvieras limpiando un cuarto de tu alma que había estado cerrado durante tanto tiempo que ya ni recordabas que había allí. Y en medio de esa oleada emocional surgió una certeza suave, una intuición que no podías ignorar. La conexión que estabas sintiendo con esa alma que te pensaba tenía raíces más profundas de lo que habías imaginado. Tal vez ambos cargaban heridas parecidas. Tal vez ambos aprendieron a callar demasiado pronto. Tal vez los dos habían crecido creyendo que debían ser fuertes todo el tiempo y, en ese esfuerzo, olvidaron permitirse ser vulnerables. La vida les enseñó a esconder lo que sentían para no molestar, para no preocupar, para no ser vistos demasiado de cerca. Pero ahora esa energía que surgía entre ambos rompía suavemente esas paredes, no para destruirlas, sino para que pudieras ver qué había detrás de ellas. En algún momento comenzaste a notar cambios sutiles en tu respiración. Era más profunda, más pausada, como si tu cuerpo entero entendiera que algo grande estaba ocurriendo por dentro. No un evento ruidoso, sino una transformación silenciosa, de esas que solo se notan cuando miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona que solías ser. Tal vez esa transformación era precisamente lo que el universo tenía preparado para ti desde hace mucho tiempo. La energía que te rodeaba se hacía más cálida, más envolvente, como si te estuviera preparando para recibir una revelación importante. No una respuesta concreta ni un destino predeterminado, sino una verdad emocional que necesitabas reconocer para continuar tu camino. Esa verdad tenía que ver con el amor, pero no ese amor lleno de expectativas o dramatismos, sino un amor silencioso, terapéutico, que te mira desde la distancia sin exigir nada a cambio. Ese tipo de amor es raro. No aparece en cualquier momento ni con cualquier persona. No nace de la necesidad, sino de la resonancia. Cuando dos almas reconocen el mismo dolor, la misma luz, la misma herida, la misma esperanza, entonces algo se entrelaza más allá de lo visible. Esa conexión no tiene prisa, no tiene forma fija, no promete finales perfectos, solo promete presencia, solo promete energía, solo promete acompañamiento en los silencios que duelen. Y quizá por eso esa alma pensaba en ti sin que lo supieras. Quizá por eso tú sentías a veces una mezcla de nostalgia y calma sin explicación. Era la señal de que algo se tejía entre ustedes desde un plano más profundo, como si el universo estuviera acercando trayectorias que durante mucho tiempo estuvieron paralelas sin encontrarse. Mientras esta realización comenzaba a asentarse, una emoción nueva se sumó a las anteriores. Una sensación de que estabas a punto de recordar algo crucial sobre ti mismo. Algo que siempre estuvo ahí, escondido bajo capas de responsabilidades, miedos, expectativas ajenas. Tal vez se trataba de tu capacidad de amar sin reservas. Tal vez era tu necesidad de ser visto tal como eras. Tal vez era tu deseo sincero de sentirte acompañado en el proceso de sanar una herida que nunca supiste poner en palabras. Esa herida, la que habías llevado tanto tiempo en silencio, empezó a sentirse menos pesada. Era como si alguien la hubiera tocado con manos cálidas, no para abrirla más, sino para decirte que ya no tenías que cargarla solo. Y en ese gesto simbólico, sentías cómo algo dentro de ti se relajaba por primera vez en años. Era un suspiro interno, un descanso emocional que no sabías que necesitabas.
El aire siguió vibrando alrededor, suave pero constante, como si quisiera recordarte que este proceso seguía en movimiento. No era un final, era un comienzo, un despertar, una invitación, una posibilidad abierta que no tenía que resolverse hoy, ni mañana, simplemente estaba ahí, esperando a que tú te permitieras sentirla. Tu historia seguía viva, fluyendo con cada respiración, con cada intuición, con cada recuerdo que regresaba para revelarte un pedazo más de tu propia verdad. Y en esa verdad sabías que había algo que todavía tenía que mostrarse, algo que se revelaría cuando tu alma estuviera lista para abrazarlo sin miedo. Por ahora, solo quedaba seguir caminando dentro de esta energía que te rodeaba, permitiendo que cada sensación te guiara, sabiendo que el universo no había terminado de hablarte. Tu camino continuaba, abierto, respirando, esperando la siguiente señal. Si te confirmo mi presencia en el recuerdo que guardas desde aquella primera vez en que el silencio parecía más grande que cualquier palabra, es porque en cada rincón de tu memoria ha seguido latiendo algo que nunca quiso apagarse. Las noches en que te preguntabas si alguien pensaba en ti sin confesarlo, si en algún lugar del mundo había un corazón que pronunciaba tu nombre en secreto, estuvieron llenas de señales que no entendiste entonces, señales que hoy regresan con una claridad que no deja espacio a la duda. El tiempo ha tejido una historia silenciosa a través de miradas que evitaste por miedo, emociones que guardaste para no romper la calma que protegías, gestos pequeños que escondían una verdad más grande que cualquier decisión que tomaste para seguir adelante. Cada paso que diste creyendo que todo estaba resuelto dejó un eco que regresaba una y otra vez, cada vez que algo dentro de ti se estremecía sin motivo aparente, como si una fuerza invisible insistiera en recordarte que existía una presencia que nunca se marchó por completo. Las horas que pasaban lentas en los días más fríos guardaban la sombra de un pensamiento que no se atrevía a mostrarse. Un pensamiento que aparecía cuando menos lo esperabas, recordándote que en algún lugar alguien todavía tenía guardada una parte de ti. No era nostalgia simple ni costumbre disfrazada de emoción, sino un hilo profundo que conectaba los momentos que creías olvidados con una luz nueva que empezaba a surgir. Las calles por las que caminaste sin esperar nada de nadie conservaron huellas de coincidencias que no eran casuales, pasos que casi se encontraron, decisiones que casi cambiaron el rumbo de tu vida sin que lo supieras. Lo que parecía distante siempre estuvo cerca, observando, guardando, esperando el día en que la verdad dejara de temblar dentro de tu pecho y pudiera finalmente pronunciarse con firmeza. Las palabras que nunca dijiste comenzaron a tomar forma dentro de tu mente, como si hubieran estado esperando un espacio para salir sin miedo, para dejar de esconderse detrás del orgullo o la incertidumbre. La voz que tantas veces callaste empezó a revelarte fragmentos de un sentimiento que nació sin permiso, creció en silencio y aguantó el peso de los años, como si supiera que algún día sería escuchado. No había resistencia posible ante la fuerza que ahora despertaba. Una fuerza que movía cada pensamiento, como si ordenara todo aquello que estuvo disperso durante tanto tiempo. Las luces del pasado dejaron de verse difusas. Cada gesto, cada mirada, cada silencio tenía un sentido que antes no quisiste ver porque no estabas preparado para entenderlo. El destino comenzó a mostrarte con delicadeza la profundidad de lo que habías ignorado,
abriendo puertas que permanecieron cerradas, no por falta de oportunidad, sino porque el momento no era el adecuado. Cada recuerdo regresó con un brillo distinto, como si la vida hubiera decidido reparar los fragmentos que quedaron incompletos. Los días sin explicación, las noches con preguntas sin respuesta y los suspiros que no sabías a quién pertenecían se unieron ahora en una certeza inevitable. Alguien te pensaba en secreto, y ese amor silencioso había tejido su camino hasta ti, sin romperse, sin desaparecer, sin cansarse de existir. Tus manos, acostumbradas a soltar para no aferrarse a lo incierto, comenzaron a sentir la presencia de algo cálido, algo que no exigía, que no presionaba, pero que estaba ahí con una constancia imposible de negar. Las memorias que antes dolían ahora se transformaban en un puente hacia un futuro diferente. Un futuro en el que la verdad no necesitaba esconderse ni disfrazarse de casualidad. Todo lo que guardaste en lo más profundo de tu pecho comenzó a iluminarse con una suavidad que no habías conocido antes. Una luz que no quemaba, sino que reconstruía cada parte de ti que había permanecido dormida. Los sentimientos que creías controlados se liberaron lenta y firmemente, extendiéndose dentro de tu pecho como un río que por fin encuentra su cauce. Lo que había sido evitado por miedo comenzó a convertirse en una fuerza que te conducía hacia una claridad emocional que no buscabas, pero que necesitabas. Las heridas antiguas ya no pesaban igual. El tiempo se encargó de transformarlas en memoria, no en dolor. Y en esa transformación surgió un reconocimiento profundo de todo aquello que viviste y todo aquello que no te atreviste a admitir. Las emociones volvieron con una intensidad que no lastimaba, sino que completaba. El aire se volvió más liviano, mientras la verdad se asentaba dentro de ti, como una raíz que se hunde en tierra fértil. No había confusión, no había temor, solo una expansión tranquila que te llevaba hacia una aceptación total. Lo que había sido guardado durante tanto tiempo finalmente encontraba un lugar donde existir sin restricciones, sin culpas, sin sombras. El corazón, que había esperado pacientemente, empezó a latir con una fuerza renovada, como si reconociera que el momento por fin había llegado. Cada latido construía un camino hacia una revelación que cambiaba la estructura misma de tu historia. El pensamiento final se formó con claridad absoluta cuando comprendiste que nada de lo vivido había sido en vano. Todo condujo hasta aquí, hasta esta verdad que ahora respiras con calma, hasta esta certeza silenciosa que se posiciona en el centro de tu destino con una firmeza inamovible. Y mientras el último hilo del pasado se unía con el primero del futuro, la historia entera encontró su cierre natural. No quedaban preguntas escondidas, ni palabras pendientes, ni emociones atrapadas en rincones olvidados. Todo lo que necesitaba revelarse fue dicho dentro de ti sin voz y sin ruido. Entonces el ciclo se cerró suavemente. El amor que permaneció en secreto encontró la puerta para mostrarse sin miedo. El alma que esperaba en silencio encontró finalmente su respuesta. Y el destino, que había sido paciente durante tanto tiempo, completó su obra. Y fue ahí, en esa calma profunda, donde todo terminó y todo comenzó al mismo tiempo.